Bueno, buenas tardes, buen provecho para los que están almorzando. Primeramente, darle gracias a Dios por este privilegio una vez más, poder brindar mi testimonio y también agradecer a la Junta Directiva por tomarme en cuenta. Para dar una pequeña introducción, poder empezar, mi nombre es Daniel Mendoza, tengo 26 años, actualmente soy estudiante de la carrera de Medicina. Vengo de una familia multicultural porque mi papá es de origen nicaragüense, mi mamá de origen hondureño. Entonces, tengo ese mix de las dos culturas con las que he crecido desde que soy pequeño. Asimismo, poder decirles que vengo de una familia cristocéntrica, conozco a Dios desde una edad muy temprana, para serles honesto, desde que soy pequeño y tengo memoria. He conocido a Dios toda mi vida y crezco en una familia conformada a base del amor, respeto y mucho trabajo. Crezco viendo el ejemplo de mi papá, una persona muy trabajadora, muy responsable, que inculca en mí valores que me han llevado a ser el joven que hoy soy. Asimismo, por otro lado, mi mamá, una mujer muy responsable, muy trabajadora, y ellos dos han trabajado mucho para lo que hoy puedo ser para la sociedad. Crezco entre hospitales y deporte, la influencia de mi papá, como buen nicaragüense, el jugador de béisbol. Yo no soy muy fan del béisbol, yo soy más fan del fútbol, para serles muy sincero, pero crezco con una infancia muy bonita, muy acorde a lo que un joven o un niño en ese momento puede tener en su infancia para un buen desarrollo, ya que es una etapa muy importante, porque de ahí se aprende todo lo que uno llega a ser más adelante en su vida. Entonces, crezco viendo a mi papá jugar béisbol, acompañándolo en partidos. Por la influencia nicaragüense tenemos familiares en Nicaragua y crezco yendo de viaje desde que soy chiquito, y, visitando a mi familia, a mis abuelos, a mis tíos. Entonces, para mí Nicaragua es un país muy bonito con el que yo crezco creando bonitos recuerdos. Algo muy importante para lo que acontece más adelante en mi vida. Los años van pasando de mi niñez, todo muy tranquilo. Eh, Puedo decir que es una vida como unos ciudadanos promedio. Llegamos a tener una vida normal, crecemos en buenas escuelas, mi papá con buenos trabajos, mi mamá también con buenos trabajos. No recuerdo haber tenido lujos, pero nunca me hizo falta nada. Siempre crecí bien. Por la profesión de mi papá, que es doctor, recuerdo que vivimos en muchos departamentos del país. Estábamos un tiempo indefinido en un departamento, después lo movían a otros, y así anduvimos, casi viviendo por toda Honduras, debido a la profesión de mi papá, hasta, hasta que llega un tiempo fraterno donde Dios se encarga de iniciar en nuestra familia un proceso que uno en la vida se puede considerar bueno, malo, promedio en lo que hace, en el trabajo, como padre, como madre, como hijo, pero llega un momento donde hay un día que Dios establece para la vida de uno, que es un antes y un después, un momento donde Dios a uno lo procesa y lo mete para poder trabajar con su corazón, trabajar con lo que Él necesita para poder usarlo. Y para nosotros, como familia, ese día llega en el año 2014. Yo estaba terminando mi escuela, estaba graduando, me recuerdo, de la escuela, ya iba a mi primer año del colegio, y en octavo grado se me da la noticia que viajamos para Nicaragua. Mi papá llega a la casa con la noticia de una mejor oferta laboral. Entonces, llenamos nuestras mochilas de mucha ilusión, de mucha felicidad, debido a que por mis familiares y todos los recuerdos que tengo de pequeño,
se me hace bonita la idea de poder ir a Nicaragua para poder vivir. Llegamos el primer año, la vida, el primer año muy parecida a lo que vivíamos aquí en Tegucigalpa. Mi papá tenía un buen trabajo, mi mamá en ese entonces no trabajaba y nosotros estábamos en un muy buen colegio. Entonces, muy parecido a lo que aquí en Tegucigalpa vivíamos. Recuerdo que la transición fue sencilla, solo tuvimos que adaptarnos un poco al clima, adaptarnos un poco a las nuevas palabras, a las nuevas comidas, pero de ahí en adelante era una vida muy parecida a la que nosotros vivimos aquí. Pasa el primer año, sin más novedad, como ya les comentaba. Segundo y tercer año es donde ya Dios nos empieza a procesar de una manera más fuerte o más notoria, porque entramos en una escasez financiera muy fuerte. Pero no les hablo de una escasez financiera de no tener el último iPhone, no les hablo de una escasez financiera de no tener el último par de zapatos, les hablo de una escasez financiera donde ya puedo ver a mi papá que ya no está en el mismo trabajo que él llegó. Veo a mi papá con un trabajo un tanto distinto a lo que él tenía cuando llegó. A mi papá lo trasladan del Ministerio de Salud a un lugar fronterizo con Costa Rica. Él caminaba 80 kilómetros al mes, tenía unas condiciones precarias de trabajo. Mi mamá se tuvo que meter a trabajar para poder eh, sobrellevar las cargas económicas. Y a nosotros en el colegio, algo tan sencillo como ir al colegio era una odisea completa. En el sentido que hoy yo me levanto a las 5:30 de la mañana, me arreglo y en 20 minutos, media hora ya estoy en la universidad. Pero en ese momento, el hecho de ir nosotros al colegio, mi hermana y yo tenía 17 años, mi hermana tenía 15, nos levantábamos a las 3 de la mañana y tomábamos un bus porque teníamos que recorrer 42 kilómetros de la ciudad donde vivíamos, la ciudad de León, y de ahí una hora más para nosotros poder llegar al colegio. Y era tanta la escasez financiera que teníamos que no llevábamos ni 5 lempiras en la bolsa. Pero mi papá nos decía, hijos, tranquilos, lo que ahorita estamos pasando es temporal. Esto va a pasar, va a llegar un día que esto va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces ellos siempre nos inculcaron o nos hicieron énfasis en lo importante de sacar buenas notas, porque eso iba a repercutir en un futuro. Entonces así transcurre mi adolescencia en Nicaragua. También, como les comentaba, ya la situación económica era muy visible, muy notoria. No sé en qué momento mis papás aquí en Tegucigalpa llegamos a tener algún bajón económico, pero ellos lo podían maquillar, entonces no se notaba. Pero en Nicaragua ya no se podía esconder. Ya podía ver esa situación que estábamos atravesando. Era tanta la necesidad y lo que no teníamos, que para mí levantarme un sábado y poder ver cómo mi hermana dormía en una hamaca, cómo mis papás dormían en un colchón tal vez de 10 centímetros de grueso, y yo dormía en una cama medio remendada que mis abuelos me habían regalado. Y empezaban a llegar a mí ciertos pensamientos y decir, Señor, ¿por qué estamos pasando esto? Porque en ese momento no lo entendía. En ese momento no podíamos ver qué estábamos pasando. No habíamos entendido que era un proceso de parte de Dios, que era la razón principal del por qué nosotros habíamos ido a Nicaragua. Pero hubo algo que nos mantuvo fuertes y firmes durante ese tiempo difícil que estábamos pasando, y eran los devocionales. Hacíamos devocionales en la noche, los cuatro hacíamos un altar familiar y le pedíamos a Dios y le hablábamos a nuestro futuro. Usábamos una frase que hasta el día de hoy utilizamos y decíamos, me veo en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. A pesar de que la realidad que nosotros estábamos pasando era dura, a pesar de que usted podía abrir la red y no iba a encontrar comida, a pesar de que no teníamos ropa, a pesar de que no teníamos que dormir, nuestra fe nunca dudamos
de que teníamos un Dios que nos iba a sacar de ahí. Asimismo, nunca hizo falta un plato de comida y siempre tuvimos un corazón agradecido. A pesar de que no teníamos mucho, siempre le dimos gracias al Señor por lo que teníamos. Y aunque solo comíamos huevo y frijoles en el desayuno y en el almuerzo, arroz con pollo, siempre le dimos las gracias a Dios. Y así continúa mi vida en la adolescencia. Siempre el estudio y el deporte lo he llevado de la mano. Y llego a mi último año del colegio. Llego a un 10º grado y llega para mí una decisión importante, una decisión que para cualquier joven es muy, repercute mucho en su vida, y es el hecho de ver qué voy a estudiar. Por la influencia de mi papá en mi vida, yo crezco entre medicinas, entre hospitales, y no me gusta nada más que, que la medicina. Sin embargo, no era tan fácil el hecho de solo decir, bueno, voy a estudiar y me meto a una universidad. ¿Por qué no? Porque debido a la situación que pasábamos, humanamente posible, no daban las cuentas para nosotros poder optar a una universidad. Pero yo hice lo que estaba en mis manos, pude sacar buenas notas, pude graduarme con un buen promedio, y así transcurre todo ese año, y era algo que yo no le comentaba a mis papás. Eso era algo que yo hablaba con Dios en mi intimidad. En todas las noches yo le pedía, Señor, yo pongo en tus manos mi universidad, porque aún no tengo la certeza de que dónde voy a estudiar. Sé que quiero, Señor, decía yo, pero no tengo la certeza de dónde lo voy a hacer. Pero yo lo pongo en tus manos, porque tu tiempo es perfecto. Y esas eran mis oraciones todas las noches, recuerdo en mi intimidad. Pasa el año 2017, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, yo puedo graduarme y empiezo a tocar puertas, empiezo a tocar, a aplicar a becas, empiezo a tocar puertas en universidades privadas, en universidades públicas, y sin embargo, Dios se encarga de cerrarme esas puertas, debido principalmente a la situación sociopolítica que pasó Nicaragua en el año 2018. Empiezan a cerrarse las puertas de las universidades. Y empiezo yo a preocuparme y a decir, Señor, ¿será que no voy a poder estudiar? Porque yo podía ver a mis amigos aquí en Tegucigalpa, como ya estaban entrando a diferentes universidades aquí. Ya subían fotos y en la familia los felicitaba porque habían sido aprobados. Miraba a mis amigos en Nicaragua, que ya también estaban siendo admitidos en universidades privadas, en universidades públicas, y empezaba en mí una preocupación porque yo no miraba en mi vida, que una opción viable. Y recuerdo un diciembre de el último año que ya estuve en el colegio. Recuerdo que un amigo de mi papá, de Ceiba, perdón, de Guasaule, una ciudad fronteriza en Honduras, en Nicaragua, lo llama y le dice, doctor, de casualidad usted no conoce a un hombre de Dios que nos pueda ayudar. Tenemos una actividad aquí en Guasaule y nos gustaría un invitado especial. Y como yo siempre he andado sirviendo con mi papá desde que soy pequeño, de arriba para abajo, me dice mi papá, Daniel, vamos a servirle a este hombre de Dios y después nos regresamos. Lo vamos a tener en Tegucigalpa, que transcurre el evento y nos regresamos. Bueno, vamos. Llega el día, lo venimos a traer, el evento transcurre con normalidad, y una madrugada a las 3 de la mañana en la ciudad de Guasaule, mi papá se despide de él. Cuando yo me despido de él, él me da la mano y me dice, hijo, dice el Señor que no tengas miedo, que Él ya tiene todo cubierto para ti y para tu casa, que no hará falta nada para tu universidad, no hará falta para ninguna colegiatura, no hará falta para comida, ni para cualquier cosa que tú necesites en tu carrera universitaria. En ese momento yo me sorprendo porque era algo que yo hablaba en mi intimidad con Dios. Ni mis papás sabían, porque yo no los quería cargar con todo lo que ya estábamos atravesando, con la situación que yo pasaba en mi interior. Y me dice, y para que sepas que esta palabra viene del mismo Dios, me dio una ofrenda. Quizá en ese momento mi papá no entendió la magnitud de las palabras que este hombre de Dios daba hacia mi vida.
pero para mí fue muy impactante porque tenía más de un año de estarle pidiendo. Y bueno, nos regresamos, seguimos en la misma situación, pasa lo que pasó en 2018, un momento difícil para los jóvenes en Nicaragua, la revolución de los jóvenes contra el gobierno. Sé que aquí en Honduras no se dijo mucho, no sé qué tanta información pudo haber llegado aquí, pero la realidad era dura. Miraba a diario cómo mataban a los jóvenes, miraba cómo la policía no bromeaba, no tiraban gases lacrimógenos, no toleteaban solamente, sino que eran balas. El gobierno usó un fusil de francotirador y los disparos. Mi papá trabajó, bueno, ayudó en la iglesia católica y él tuvo que atender muchos jóvenes donde los disparos eran en la cabeza, en el cuello y en el tórax. Y era muy difícil el ver el miedo de mis papás. Y en Nicaragua sucede algo. En Nicaragua, al parecer, cuando hay una revolución, el ambiente cambia y uno como joven siente la necesidad de ir a pelear con sus amigos. No puede quedarse solo en su casa y solo verlo por las noticias. Es prácticamente imposible. Es una sensación que no sabría cómo explicarlo. Tendrían que ustedes vivirlo para saber el fervor interno que se siente por ir a ayudar a la madre patria, como todo el mundo le dice en ese tiempo. Entonces empiezan las discusiones entre mi mamá y mi mamá diciendo que nos regresemos, mi papá diciendo que nos quedemos, unos 6 meses que no se ponían de acuerdo. Al final, mi papá escucha a mi mamá y tomamos la decisión de regresar a Tegucigalpa. Esto es en el año 2018, aproximadamente en diciembre. Gracias a Dios, mi mamá viene con un trabajo. Mi mamá se tuvo que meter a trabajar en un call center para poder trabajar, pero mi papá no. Debido a los años que estuvimos en Nicaragua, perdemos contacto prácticamente con todas las personas que conocemos aquí en Honduras. Entonces mi papá viene sin trabajo. Y la transición de pasar de Nicaragua a Tegucigalpa daba miedo. Daba miedo porque yo miraba incertidumbre, no miraba algo fijo. No fue lo mismo cuando nos fuimos de Tegucigalpa hacia Nicaragua, llenos de ilusión, llenos de felicidad. Aquí traíamos miedo, traíamos indecisión. No teníamos la certeza de que qué iba a pasar en un mes con nuestra vida. Gracias a Dios nos permite vivir en un apartamento aquí cerca, en la colonia El Hogar, un apartamento pequeño donde yo tengo que compartir cuarto con mi hermana. Si ella se quiere cambiar, yo me tengo que salir. Si yo me voy a cambiar, ella se tiene que salir. Y empiezo a ver que la situación no mejora. Empiezo a ver la situación más difícil, porque ya mi papá ya no tenía trabajo. Miraba a mi mamá cómo se mataba trabajando. Miraba a mi papá teniendo que hacer las cosas en la casa, limpiar, barrer, cocinar. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Por qué estamos pasando esto? Somos una familia que te ha servido desde que yo tengo memoria. Somos una familia que escucha tu voz desde que yo estoy pequeño. Hemos estado en iglesia, te hemos servido de arriba para abajo. ¿Y por qué pasamos esto? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? En ese momento, mi cabeza estaba llena de dudas, porque no entendía. Pero en ese momento, en el momento del desierto, en el momento del proceso, Dios se queda callado. No hablaba nada. Yo sentía que mis oraciones nunca fueron respondidas. Recuerdo que era tanta la escasez que estábamos teniendo aquí en Tegucigalpa. Yo sé que aquí no se pueden dar cifras monetarias, pero para que ustedes tengan un ejemplo de la situación que nosotros atravesábamos con mi familia, ya llegaba el pago del mes de mi mamá, mi papá pagaba el apartamento y todas las necesidades, lo poco que podíamos pagar, porque ni siquiera teníamos wifi, y solo sobraban 500 lempiras a la quincena. Y somos 4, mi papá, mi mamá, mi hermana, yo y un perro que nos trajimos de Nicaragua. Y solo sobraban 500 lempiras a la quincena. Y nunca hizo falta un plato de comida en nuestra mesa. Lo único que puedo pensar en ese momento es que Dios usó la unción de la multiplicación de los panes y los peces en mi casa en ese momento, para nosotros poder llevar el día a día. El Señor nos mete en un tiempo
de lo necesario, le llama a Él. Un tiempo donde no podíamos pensar ni siquiera en el día siguiente, porque llegaba el día lunes y el Señor nos daba lo justo para terminar el día lunes. Llegaba el día martes y nos daba lo justo, y así estuvimos año y medio. Yo conozco la fraternidad desde muy pequeño. Mi papá cuenta en su testimonio que cuando yo nací fue un miércoles en el capítulo de mi abuelo, porque esto de dar testimonio es generacional. Vengo de un abuelo que fue presidente del capítulo, que dio testimonio. Mi papá actualmente da testimonio y yo vengo siendo la tercera generación en la familia que da testimonio. Y mi papá cuenta, como les comentaba, que desde que yo nazco, yo conozco la fraternidad porque nazco un miércoles de capítulo, en el capítulo que era presidente mi abuelo. Y ya estando aquí en Tegucigalpa, yo soy una persona muy amante del fútbol. Recuerdo en un torneo que jugaba y un amigo aún más religioso que yo me dice, man, fíjate que yo no voy a poder ir. Le digo, man, qué raro, vos no faltás, es que tengo una reunión de FINEC. Y yo escucho la palabra FINEC y le digo, yo no. En ese momento no nos congregábamos, en ese momento solo hacíamos nuestros altares familiares que él comentaba todas las noches. Pero este amigo me recuerda la palabra FINEC y yo digo, yo conozco eso. Entonces empiezo a ir. Recuerdo que fui a mi primera reunión. No recuerdo el testimonio, no recuerdo honestamente, pero mi mamá iba contando que yo le pedía por un trabajo para mi papá y que la situación en mi casa mejorara. Fueron pasando los días aquí en Tegucigalpa, seguían siendo días muy difíciles. Recuerdo que mis amigos de la colonia, siempre que me miraban, yo siempre andaba en shorts y camisas de fútbol y ellos me decían, mami, es que vos sos entrenador o estudias educación física, que solo te miramos con camisas de fútbol y shorts. Pero era tan difícil la situación que no tenía ropa y solo podía asimilar y bajar la cabeza, porque esa era mi realidad. Sin embargo, Dios siempre nos tuvo de la mano, pero al ver que los meses pasaban, al ver que la situación no mejoraba, ya mis oraciones no eran oraciones, ya mis oraciones eran reclamos. Yo le reclamaba a Dios y llegó el punto que le reclamaba a mi papá. Papi, ¿cómo es posible? Le decía yo, que nosotros somos una familia que le sirve a Dios. ¿Cómo es posible que nosotros conocemos a Dios desde toda la vida y no tengamos comida en la red? ¿Cómo es posible que no tengamos ropa? ¿Cómo es posible que vos no tengas un trabajo y solo mi mamá y para apenas sobrevivir? Y mi papá siempre con palabras sabias me decía, hijo, tranquilo, esto es temporal, esto va a pasar. Yo le decía, Señor, ¿acaso te has olvidado de nosotros? ¿Acaso tengo un papá tan malo? ¿Acaso tengo una mamá tan mala? Porque en el tiempo de los procesos fraternos la gente se aleja. Tengo un tío que le decía a mi papá, algún pecado escondido debes de tener. Por eso tu familia está pagando lo que está pagando. Porque la gente no conoce de un Dios de proceso. Solo conoce un Dios castigador. Como que si está sentado viéndonos con el ceño fruncido, esperando que nos equivoquemos para darnos con un palo en la cabeza. Pero Dios no es así. Eso solo era parte de un proceso para forjar nuestro carácter, para forjar nuestro corazón para las personas que hoy podemos ser de bendición para la sociedad. Y así estuvimos, fraternos, año y medio, y siempre estuvimos con nuestros altares familiares, siempre estuvimos con nuestros devocionales, profetizando el futuro. Y hablábamos al día de mañana y le decíamos, mañana va a llegar la oportunidad que tanto esperamos. Mañana se va a abrir la puerta que tanto estamos tocando. Mañana va a llegar esa llamada de un buen trabajo para mi papá. Y así como lo profetizamos, fraternos, así sucedió. Llega una mañana una llamada al teléfono de mi papá, una oportunidad laboral que un fraterno amigo de Ceiba lo había recomendado en la entrada a Copán. No fue fácil, lo hablamos los cuatro porque era lejos. Yo no conozco la entrada a Copán, mi papá cuenta que son como 10 horas de camino. Pero a veces, fraternos, las oportunidades que Dios nos da o las puertas que Dios nos abre
no solo es de abrir, uno tiene que saber discernir cómo va a abrir esa puerta, porque Dios a veces una puerta la da prácticamente abierta, solo tiene que empujar. Otras veces tendrá que forcejear con esa puerta para que se abra, pero muchas veces tiene que agarrar a patadas esa puerta para que se abra. Y así nos tocó a nosotros. Mi papá tenía un horario de 30 días al mes, 24/7, los 7 días de la semana. Después de un mes y medio, solo le daban 4 días de vacación al mes. Llegaba a la casa un día de viaje, dormía 2 y se volvía a ir. Pero esa puerta fue la que Dios utilizó para bendecir. Mi papá empieza a trabajar, yo empiezo a trabajar también para hacer aporte económico en mi casa. Y va pasando el tiempo y empiezo a ver que las cosas mejoran. Empiezo a ver cómo mi papá empieza a mandar más dinero, empieza a pagar todo, ya podemos comprar cierta ropa. Fraternos, en ese momento la comida que hoy usted comió para nosotros hubiera sido un banquete. Mi abuela llegaba de Nicaragua y me regalaba 200, 300 lempiras. Y yo decía, gracias Señor, porque voy a poder comer burger. No voy a comer arroz y frijoles otra vez. Así era lo que nosotros estábamos pasando. Y nadie nos ayudaba. Tengo una tía que es nicaragüense, se casó con un nicaragüense y él es gerente de país de un organismo internacional. Con la necesidad de ropa que nosotros teníamos, con la necesidad de buenos zapatos, mi tía nos trae ropa de los estados y nos trae un par de tenis Adidas en ese momento de alta gama de correr. Fraternos emocionados cuando yo lo vi porque yo conozco de tenis. Cuando abro la caja, eran como 12 y medio. Eran enormes. Y usted no tiene idea lo triste que es verse los zapatos y ver eso y decir, Señor, si ahí me cabe la pierna completa. Porque la gente, fraternos, cuando estamos pasando, cuando uno está pasando un proceso, se burla. A la gente le gusta tirarle piedra al palo más seco. Y solo nos quedaba asimilar y agachar la cabeza. Pero todo tiempo, a todo esto que nosotros pasábamos, ya Dios tenía una fecha establecida para que eso terminara. Y como les comentaba, ya mi papá estaba trabajando, ya el dinero ya sobraba, ya el Señor me abre una puerta en una universidad privada, mi hermana y a mí empezamos a estudiar. Porque aún cuando nosotros regresamos a Tegucigalpa, la única opción que yo tenía para estudiar, bueno, para mi hermana y para mí en ese momento, porque ya nos tocaba a los dos, era entrar a la autónoma. Entonces nosotros hacemos el proceso de admisión, hacemos todo, hacemos el examen, buenas notas de examen, y el último día ya para matricularnos, fraternos, en la ventanilla, cuando vamos a entregar todos nuestros documentos, el Señor cierra la puerta. Y para nosotros se nos cayó el mundo, principalmente para mí. El regreso a nuestro apartamento esa tarde parecía un funeral. Mi hermana llorando, mi mamá llorando, mi papá serio, y yo llorando porque yo le decía, Señor, esta es la única oportunidad que yo tengo para estudiar. Y también se cierra. ¿Cómo es posible que no hay universidad para mí? Porque siempre hay un pero. Sin embargo, era Dios cerrando esa puerta para abrir la puerta que hoy estoy atravesando, pero en ese momento no lo entendía. En ese momento era difícil poder entender lo que Dios estaba trabajando con nuestro corazón, con nuestro carácter. Era difícil entender cómo Dios nos moldeaba. Como les comento, ya mi papá se va, todo mejora poco a poco, ¿verdad? Cuando les hablo de mejora, era que ya podía comprar un par de zapatos, ya podía comprar un par de camisas, un par de pantalones. Y mi papá toma la decisión de estudiar y nos dice, familia, vamos a hacer un esfuerzo. Voy para México porque me tengo que estudiar. Tengo que prepararme porque si no voy a ser esclavo toda la vida. Entonces hacemos el último apretón, le llamo yo, económico para bien. Mi papá se va y ya cuando regresa a Tegucigalpa, ya las cosas cambian. Ya los trabajos lo buscan a él, ya todo el mundo busca al doctor para que pueda operar. Y el Señor empieza a abrir puertas que nosotros ni siquiera buscábamos. Al punto de que llega un momento donde mi papá me va a dejar a la universidad y me llama y me dice, Daniel, me acaban de llamar de las elecciones de Panamá
Yo le digo, no, papi, debe ser mentira. Le digo, y como mi papi no sabe, yo, lo van a enrollar ahí. Digo, me acaban de llamar de la Federación de Panamá que me quieren ver hoy para contratar mi servicio. Yo le digo, bueno, papi, vamos a ver. Le digo, si es mentira, pues cenamos y nos regresamos. Llegamos al complejo hotelero con todos los futbolistas. Mi papá no conocía a ninguno. Yo los conocía a todos. Y le digo, papi, eso sí es serio. Parece que es cierto lo que te llamaron. Y escogen a mi papá para ser el médico de la selección de Panamá. Un médico que no sabe ni qué es offside. Se pone conmigo a ver partidos. Se pone conmigo a ver partidos porque sabe que a mí me gusta, pero él no sabe nada. Nada. Y a lo que quiero llegar con esto, fraternos, es que cuando Dios abre una puerta, usted se puede considerar el último marfil. Pero cuando a Dios se le place bendecir un hijo de Dios, usted va a ser el primero. Aunque usted no se sienta capacitado, aunque usted no se sienta con los estudios requeridos, cuando a Dios se le place bendecir un hijo de Dios, Él lo pone el primero en la fila. Es una puerta que Dios abrió sin ni siquiera buscar. ¿Cómo uno aplica a ser el médico de una selección nacional, de una federación deportiva? Eso es prácticamente un milagro. Y así se fueron dando las situaciones. Mi hermana, como les comentaba, la palabra que aquel hombre me dio en la frontera a las 3 de la mañana en el Guasable, en los años que nosotros estábamos atravesando en Nicaragua, mis papás habían puesto sus sueños a un lado para que mi hermana y yo pudiéramos cumplir lo de nosotros. Ellos habían dicho, bueno, nosotros hasta aquí pudimos llegar en la vida, de aquí para allá, háganlo ustedes. Sin embargo, esa palabra que Dios me dio esa madrugada me alcanzó a mí, pero también alcanzó a mi familia, porque mi papá se pudo especializar, algo que para él era, bueno, para nosotros era prácticamente imposible, ni por diversos factores que implican que un médico pueda llegar a eso, pero Dios hace el milagro y lo hace con mi papá. También nos da la bendición que mi mamá este diciembre se pudo graduar de marketing digital, mi hermana también se pudo graduar y ahorita yo estoy cursando la carrera de medicina un poco más larga, pero puedo ver la mano de Dios no solo sobre mi vida, algo que en algún momento le pedí solo para mí. Dios se adelanta los tiempos y mi familia y yo fuimos cubiertos por esa palabra. Mi papá le pudieron regalar a mi hermana un carro cash, sin deuda, porque cuando ya mi papá regresó, en cuestión de 6 meses, de pasar de vivir en un apartamento donde no cabíamos 4 si entraba el sol, de pasar de vivir que usted abría la refri y lo más seguro iba a encontrar un ratón orando, Señor, provéeles porque no tengo que comer. De pasar de esa situación donde ni siquiera teníamos wifi para poder hacer lo que usted piense con un wifi, que es algo en estos tiempos una necesidad. El Señor aceleró los tiempos y el Señor nos dio casa nueva, el Señor nos dio carro nuevo y el Señor suplió todo. Mi mamá hace poco cambió todo en la casa, cambió televisores, comedor, estufa, todo, 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 después de no tener absolutamente nada. El Señor ha sido bueno. El Señor usó Nicaragua para atravesar un proceso difícil, porque aquí, fraterno, solo hay 3 tipos de personas. Solo hay personas que están entrando a un proceso, personas que están a mitad de un proceso y personas que ya están saliendo. No sé en qué momento de ese proceso usted está. Lo más importante es asegurarse que el que va de la mano con nosotros es el Espíritu Santo, porque solo es temporal para lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. También no sé cuál sea su situación el día de hoy. No sé si es acerca de falta de perdón. No sé si es por falta de trabajo. No sé qué pueda estar pasando el día de hoy. Pero déjeme decirles que lo que usted hoy está pasando solo es una parte del rompecabezas de su vida. Solo es una parte de todo un esquema y un rompecabezas que Dios tiene preparado para usted. Y que lo que hoy está pasando, por muy difícil que sea, por muy imposible, porque usted mira a cualquier lado y usted no mira salida, usted no se preocupe. Solo es un pedacito del rompecabezas de su vida. Y ese pedacito del rompecabezas no lo define como persona. Eso es temporal. Eso va a pasar siempre y cuando usted tenga la certeza que el que va de su lado es Dios. Y bueno, fraterno,
Para mí es un placer. Este es mi testimonio para honra y gloria de Dios. Y me gustaría que hiciéramos una oración. Me gustaría que repitamos con voz audible para poder darle a Dios el derecho de poder entrar en nuestra vida. Me gustaría que cerremos los ojos y en señal de reverencia repitan después de mí: Dios Todopoderoso, en esta tarde reconozco que soy pecador y que mi pecado me aparta de ti. Pero también reconozco a Jesús como mi Señor y suficiente Salvador. También reconozco el poder de la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado y rompo todo pacto con el mundo, con la carne, con las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén.